Bueno, para inaugurar 2016, el primer contenido del nuevo año, la revista The Economist llevó a la presidenta de Brasil a su portada, pero con un titular ominoso. Dilma Rousseff y el desastroso año que se avecina, dice el titular, que describe una economía en recesión por 2 años consecutivos, este y el próximo, inflación al alza, desempleo creciente, cuentas públicas con saldo rojo, endeudamiento público y privado que avanzan y un costo de esa deuda que está creciendo. The Economist sostiene que una situación de caída de precios de materias primas empeoró por obra y gracia del Partido de los Trabajadores y de la propia presidenta Rousseff, al activar gastos extravagantes, dice, y poco estratégicos en los últimos años. Y lo que agudiza la situación de Brasil es la crisis política que también ha fracturado la coalición de gobierno. Brasil parece estar en mucho peor condición que otras economías en desarrollo o emergentes, mucho peor incluso que Rusia, economía también afectada por la caída en los precios del petróleo y las sanciones de Occidente por su incursión en Crimea. Alberto Ramos codirige al equipo de investigación económica para América Latina en Goldman Sachs y yo te agradezco que nos permita cerrar el año con tu análisis porque nos vas a enriquecer la perspectiva. Empiezo preguntándote, entre los países emergentes o en desarrollo, ¿es la economía brasileña la más deteriorada y si no, cuál es y por qué? Bienvenido. Bueno, ciertamente es una economía con problemas macro muy graves. Tenemos una recesión que va a demorar por lo menos 2 años, que empieza a mostrar algunas características de una depresión económica, no solo de una recesión económica. Tenemos una inflación muy desbordada en 2 dígitos, tenemos un déficit fiscal muy desbordado también en 2 dígitos. Tenemos que empezar a hacer el ajuste fiscal, la consolidación fiscal, que es un problema de mediano y largo plazo. Pero en la región tenemos otras economías con desequilibrios macro muy elevados. Venezuela con hiperinflación, con la inflación por encima del 200%, con un déficit fiscal muy grande que se empieza a monetizar por el Banco Central. Y tenemos en Argentina que empezamos ahora un proceso de transición política y también que empezamos un ajuste macro de una economía también bastante desequilibrada, pero un ajuste con más credibilidad, con más convicción, más ortodoxo de lo que está pasando en Brasil. Dentro de las economías mayores de los mercados emergentes, ciertamente Brasil es uno de los casos más complejos. Ahora, hay economistas, Alberto Ramos, que dicen China no debería ser el tema de preocupación, no lo es para algunos de ellos porque pareciera que la situación está en control porque tienes el factor financiero menos inestable respecto de otras economías que se pueden, de las que podemos hablar, que está Tailandia, está Brasil incluido, precisamente por este factor financiero al que se le suma el factor político, lo que evidentemente complica la situación. ¿Coincides tú con que el riesgo de corto plazo tiene que ver con el encarecimiento de la deuda de estos países, deuda de corto plazo y los riesgos que se pueden avecinar en el primer trimestre de este año? Sí, es una combinación de factores dependiendo del país. Hay países que tienen un apalancamiento externo muy elevado, hay países que tienen reservas bajas, hay países que tienen problemas políticos e institucionales que agravan el problema macroeconómico, hay problemas de endeudamiento externo también en algunos países. Así que los grandes países, Turquía, Sudáfrica, Brasil y otros, tienen una combinación de problemas que se tornaron un poco más agudos, más difícil de sortear en un entorno externo donde la Fed empieza a normalizar su política monetaria, donde el precio de commodities han bajado bastante, donde los influjos de capitales para mercados emergentes se empiezan a moderar. Y eso agrava un poco la situación y torna el desafío macro un poco más premente. ¿Cuánto hoy, Alberto, la capacidad de respuesta de los gobiernos es el factor común y el desafío que no se ha podido superar y que debe superarse cuanto antes? El tiempo apremia, Alberto. Así es, infelizmente postergar la resolución del problema no lo resuelve, no hacerlo ahora significa que lo tenemos que hacer el ajuste más tarde y cuanto más tarde lo hagamos más caro, más costoso del punto de vista económico, político y social va a ser. Es inevitable que algunos de esos países como Brasil tiene que mejorar la parte macro. No se puede vivir con un déficit fiscal de 2 dígitos, no se puede vivir con una inflación de 2 dígitos, no se puede vivir con un perfil, una trayectoria de deuda que sigue creciendo. Así que son los desafíos importantes que en ese entorno externo, más una vez, de la queda del precio de commodities, la normalización de la política monetaria en Estados Unidos y una liquidez global que se empieza a moderar también, torna un poco ese ajuste un poco más difícil.
Pensando nuevamente en Brasil, te vuelvo a preguntar, ¿cuánto hoy la capacidad de respuesta de los gobiernos es el desafío más serio a vencer? Bueno, ciertamente es un problema macro, es un problema político, es un problema que no se puede resolver del día a la noche, requiere mucha voluntad política y afortunadamente en el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff empezamos muy de vagar. La credibilidad de la política macro sigue muy rezagada, pero es inevitable, hay que hacerlo. Y por último también, Alberto, preguntarte, hemos visto cuánto el precio del petróleo y otras commodities fueron determinantes en el desempeño de las economías emergentes durante 2015. ¿Cuánto seguirán siendo estos los factores determinantes de ese crecimiento económico para este grupo de países que dependen y han dependido tanto de los commodities en 2016? Bueno, es importante, sin duda. Las grandes economías de América Latina son grandes exportadores de commodities. Tenemos el petróleo para Venezuela, para México, para Colombia, los metales industriales para Chile, Perú, los bienes agrícolas para Brasil y Argentina. Así que son países exportadores que commodities es una fuente importante de ingreso externo y eso dificulta un poco. Y la gran dificultad desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, sería manejar y absorber y transitar en un periodo del crecimiento bien más modesto, bien más bajo de los años anteriores. Y además, en algunos de esos países, la deceleración del crecimiento ha agudizado algunos otros desequilibrios macro, externos y domésticos. Pienso en los flujos de comercio mundial que también hemos visto, es un factor de preocupación porque hemos visto también una caída. Ayúdanos a incorporar para el mayor crecimiento o el desempeño de estos países en 2016, el factor China, el factor de la demanda de estos commodities, ¿cómo va a jugar en términos del desempeño económico de países como Brasil y otras economías emergentes? No ayuda, pero en países como Brasil, en países como Venezuela, en países como Argentina, los desequilibrios macro que tenemos hoy tienen muy poco que ver con el entorno externo. El entorno externo aparentemente tornó más evidente, mostró un poco las idiosincrasias del populismo económico que ha permeado estas economías en los últimos años. El costo no se ha hecho más severo y no se ha visto un poco más anticipado, precisamente por un entorno externo que fue extraordinariamente favorable durante muchos años. Ahora que estamos en un proceso de transición, que los precios de commodities han cambiado, que la liquidez global se empieza también a normalizar, esos costos económicos son mucho más graves. Transitamos un periodo extraordinariamente favorable sin hacer las reformas estructurales que nos podrían permitir crecer a un ritmo razonable sin un vento de cola externo. Parece el disco rayado, pero es que es cierto y lo hemos escuchado muchas veces. Alberto, en 30 segundos, los países de mejor desempeño en este grupo de emergentes, dame dos y por qué. De mayor desempeño, bueno, tenemos ahí a India, tenemos a Chile, tenemos a Colombia, tenemos las pequeñas economías andinas integradas, abiertas, con una vocación de liberalización comercial, que se están adaptando, pero la desaceleración no es una crisis. Tenemos un crecimiento bastante más moderado. Eran economías que crecían del 5 a 6% antes y hoy el new normal es que crecen a 2,5 a 3,5%. No es una catástrofe, no es una crisis, pero es un desafío para que se ajuste y se encuentre el tipo de políticas macro y estructurales que te permitan apalancar el crecimiento endógeno, el crecimiento doméstico, sin depender de variables externas. Muito obrigados. Feliz año, Alberto Ramos en Nueva York. Gracias. Feliz año. Gracias.